Fíjese, cuando un hombre o una mujer sufre un infarto, la angustia que produce esta enfermedad es de las más importantes, digamos. El tema del infarto es de los que mayor grado de angustia produce en quien lo ha padecido. Tanto es así que le cuesta mucho volver a su vida habitual, a su vida normal, digamos. Tiene, podríamos decir, mucho miedo de reintegrarse a sus actividades habituales. Y fundamentalmente tiene miedo de reintegrarse a la vida sexual. O sea, hablo tanto de varones como de mujeres, porque cuando uno habla de infarto parece que se está refiriendo solamente al varón. No, hablo de varones y de mujeres. El temor es el mismo, tanto en varones como en mujeres, y el temor es el mismo en la pareja, tanto de varón como de la mujer. Digamos, el miedo no es solamente de quien padeció el infarto en cuanto a regresar a la actividad sexual, sino que también es de su pareja. Y este miedo se manifiesta fundamentalmente por el temor a morirse durante la relación sexual. Cuando usted le pregunta a alguien que ha tenido un infarto por qué no vuelve a tener normalmente relaciones sexuales, porque algunos te dicen, porque me da miedo de morirme, y otros te dicen, no, porque mi mujer o porque mi marido tiene mucho miedo de que me pase algo mientras estoy teniendo una relación sexual. Fíjese, el gasto, el riesgo, la energía que consume una relación sexual es la misma que aquella que produce, si usted vive en un segundo piso sin ascensor, desde el umbral hasta llegar a su casa. Ese es el gasto energético, ese es el riesgo que tiene alguien que ha tenido un infarto, igual al que cuando va a tener relaciones. O sea, quien se recuperó el infarto después de 15, 20 días, por la escalera, claro. No por el ascensor, no, por la escalera. Quien ha sufrido un infarto después de 15 días, que ya lo autorizan que vuelva a caminar, que vuelva a subir escaleras, teóricamente y prácticamente puede volver a tener relaciones sexuales. Digamos, las relaciones sexuales tienen que ser como eran antes del infarto, tan buenas, tan regulares o tan malas como eran antes. No tiene por qué modificarse esto. Fíjese, hay un estudio, el temor, insisto, es al morirse durante el coito. Este es el temor que tiene... que le vuelva a pasar. Exactamente. Y fíjese, hay un estudio bastante reciente sobre 5.559 muertes muertes súbitas, de las cuales 34 habían sido por un problema cardíaco y habían muerto durante la relación sexual. De las 5.559, 34 se habían producido en quien había tenido una enfermedad cardíaca, una enfermedad coronaria, y se había producido la muerte durante la relación sexual. 27. El 7%. 27 de las 34. 27 de esas 34 muertes fueron durante la relación sexual con una pareja que no era la habitual. Es un dato, doctor, está tirando algo sobre la mesa complicado. Esto es, digamos, los cardiólogos lo dicen naturalmente. Bueno, mire, si usted tuvo un infarto, porque tienen y te preguntan el tema de las relaciones sexuales. Si usted va a tener relaciones sexuales con su señora, con su pareja, es como subir un segundo piso. Ahora, si usted se va a hacer el guapo, es como un séptimo piso. Séptimo piso. Claro. Pasa que para el séptimo piso a lo mejor habrá que infiltrarse, ¿no? También. Doctor, ¿y se refiere solo a los hombres o también a las mujeres? También a las mujeres. ¿Qué es lo que produce el infarto, el postinfarto? En los varones llega a producir impotencia y en las mujeres frigidez. ¿A qué se debe esto? Bueno, hay en general en la coronariopatía, cuando alguien tiene una coronariopatía, que tiene esta situación, son fundamentalmente tres los orígenes. Por un lado, que pueden producir tanto la impotencia, ¿no es cierto?, fundamentalmente la impotencia en el varón o la frigidez en la mujer. La enfermedad de base es la arteriosclerosis. La arteriosclerosis que se potencia o se desencadena más todavía en los diabéticos, en los hipertensos o en los hipercolesterolémicos. Todas estas son causas que pueden producir una disfunción sexual. O sea que, aparte del miedo al infarto, está esto que puede llegar a producir una disfunción sexual.
Por supuesto, también puede contribuir en la disfunción sexual la cuestión psicológica, el temor porque no solamente para tener relaciones, sino para cualquier tipo de tarea, la cuestión psicológica, y por otro lado puede producir esta disfunción sexual la medicación que se administra en estos pacientes que tienen este cuadro. Cuando uno piensa, por ejemplo, una de las formas de sacarle estos temores al paciente después que ha sufrido un infarto, después de determinada cantidad de un lapso de tiempo, se le hace un estudio que es una prueba de esfuerzo, una ergometría. Este estudio, esta prueba de esfuerzo, esta ergometría, es mucho mayor el esfuerzo que el que se va a tener en una relación sexual. O sea que quien pasó por una prueba de esfuerzo después de un infarto no tendría que tener ningún tipo de problema de estas características. Por supuesto, el tema es hablarlo con la pareja y con el médico, y que la pareja también lo hable con el médico para tratar de dejar de lado este tipo de temores, digamos. Aparte, hay una cosa, hay muchas cosas que tienen mala prensa, digamos, o que uno escucha hablar de esto hablando como de un riesgo mayor al que existe, porque tiene que ver con el pasado. Los infartos en otras épocas eran infartos, en serio. Era el que hacía un infarto, zafaban pocos. Si no quedaba ahí, zafaban pocos. Hoy, con los métodos de diagnóstico que hay y con los tratamientos que hay, se diagnostican infartos mucho más pequeños, con una calidad de vida posterior mucho mejor. Los tratamientos, hoy una persona que empieza con una molestia, va a un sanatorio, a un hospital, le colocan un stent, le hacen un electro, le colocan un stent o le dan medicación y se terminó el problema. Entonces, una cosa a tener en cuenta también es no suspender la medicación, porque por ejemplo, muchos de los tratamientos que se hacen en estos casos, posteriores al infarto, son los parches de nitroglicerina, ¿no es cierto? No sacarse el parche cuando va a tener actividad sexual, colocarlo en algún lugar disimulado, tanto el hombre como la mujer, para no impresionar a nadie, pero el parche, dejarlo, mantener la medicación. Y sí tener cuidado en los varones que tienen parches de nitroglicerina con la medicación tipo Viagra, porque ahí sí habría una contraindicación, porque potenciaría el efecto, los dos son vasodilatadores, entonces podría ser contraindicado. Pero un infartado, yo he conocido infartados que toman sildenafil. Sí. Quien no está haciendo tratamiento con este tipo de medicación no tiene ningún inconveniente. Es más, el sildenafil es un vasodilatador que originariamente fue pensado para las enfermedades coronarias, por el vasodilatador coronario. O sea que el problema es cuando se suma los tratamientos con vasodilatadores como la nitroglicerina. De todas maneras debería el cardiólogo, ¿no? El cardiólogo, sí. O sea, el tema es desmitificar un poco esto del miedo a las relaciones sexuales después del infarto. O sea, pero usted si no se hace el guapo, peligroso. Exactamente. Usted dio un dato muy peligroso. En la casa. Sí. Lo otro, yo no sé si pasa, porque es pecado o por alguna otra cosa. Tengo muchos llamados acá que repita la estadística de cuántos se dan afuera y cuántos adentro. Bueno, en un lote de 5.500, fueron 5.559 pacientes estudiados por muerte súbita. Sí. De esos, 34 habían muerto durante la relación sexual. Sí. O sea, los otros habían muerto en el trabajo, discutiendo con alguien, manejando, ¿no es cierto?, haciendo deporte. No, 34 habían muerto durante el coito. Sí. De esos 34, 27 estaban teniendo relaciones no con su pareja habitual. Duplicaron el esfuerzo. Eso se ve que es lo que preocupa a los televidentes. Ahí subieron 7 pisos de golpe. Casi corriendo. ¿Y entre esos 34 también había mujeres? Esa era mi pregunta. También es indistinto. El infarto para los dos. Está mezcladito el tema, El infarto es mezcladito. Bueno, muchas gracias, doctor. No, al contrario. Bueno.